Jo simplement us vull donar la benvinguda avui aquí i donar-vos les gràcies per la vostra assistència. Jo, com a president del districte 6, en primer lloc vull felicitar als organitzadors d'aquesta xerrada, l'Associació de Veïns de Gara i l'Associació de Niños Desaparecidos de la Riada del 62. I els vull felicitar perquè és una mostra, com està la sala, és una mostra d'èxit, perquè aquest és un acte, una xerrada que té molt interès en un dia com avui, el dia de l'aniversari d'aquella tragèdia. Aquesta és una activitat que organitzen aquestes entitats dintre del marc dels consells de districte, i això també vull que ho sapigueu, dintre del consell de districte, d'una partida de dinamització que té cada consell de districte. Aquí el consell de districte 6 va decidir destinar aquests recursos per organitzar aquesta xerrada, que també es complementa amb una exposició de fotos, de fotografies, que està ara mateix aquí al Centre Cívic President Macià. Us animo, si no l'heu vista, animo a que aneu i pugueu veure aquesta exposició de fotografies. Serà una exposició que anirà rotant per diferents barris del districte i també és molt interessant que la podeu compartir. També agrair també a l'entitat pel fet que hagi considerat fer un acte accessible amb un intèrpret per tal que també pugui assistir més gent. Jo simplement espero que sigui una xerrada que segur que serà molt interessant i que podem compartir un bon moment. Gràcies per haver vingut. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Irene, formo parte de la Asociación de Vecinos de Gara. Ante todo, agradecer vuestra asistencia a este acto en conmemoración del 56 aniversario de la Riada del 62. Este acto está organizado por la Asociación de Vecinos de Gara dentro de las inversiones, tal y como ha dicho el presidente del distrito, dentro de las inversiones para dinamización del distrito 6 del Ayuntamiento de Tarrasa. Y en colaboración también contaremos con la Comisión de las Rieras de Tarrasa y la Asociación de Niños Desaparecidos de la Riera del 1962. Contaremos también con la presencia de la antropóloga Neus Roig, que está al caer, que se ha encontrado un atasco, pero está viniendo, llegará. Y ella nos hablará de los desaparecidos y del duelo. Y también contaremos con Josep María Pi, que compartirá sus recuerdos de la Riada con nosotros. Y nos hablará del grupo de voluntarios, de la Brigada de la Muerte, y después abriremos un turno de palabras para los asistentes que queráis participar. Daremos a conocer además también el trabajo de la Comisión de las Rieras de Tarrasa y de la Asociación de Niños Desaparecidos de la Riada del 62. Pero el objetivo principal en este acto es recordar, desde el máximo respeto y admiración que se merecen, a las figuras más valiosas de esta trágica historia, las víctimas y los voluntarios, sin la ayuda de los cuales la situación aún hubiese sido mucho más dramática. Como todos sabemos, la riada del 25 de septiembre de 1962 provocó centenares de víctimas mortales, cientos de desaparecidos, la destrucción masiva de viviendas y la inundación de comercios y fábricas. Ha sido la peor catástrofe que ha sufrido la ciudad de Tarrasa y el desastre hidrológico más grande de España hasta el día de hoy. A continuación, de la mano de la Asociación de los Niños Desaparecidos de la Riada del 62, haremos un breve repaso del antes y el después de aquella noche del 25 de septiembre. Hola, buenas tardes. Me llamo Susana, soy de la Asociación de Niños Desaparecidos de la Riada del 62. Veo muchas caras amigas y otras nuevas y me alegro muchísimo de que estéis todos aquí. Muchas gracias. En el año 1962, Tarrasa concentraba más del 70% de la producción textil del Estado, lo que fomentó la inmigración masiva de personas de toda España en busca de trabajo
y un incremento notable de la población de nuestra ciudad. La ciudad, en aquel momento, carecía de un plan urbanístico aprobado y la Administración no facilitó viviendas necesarias para acoger aquella llegada masiva de inmigrantes. Tarrasa quedó dividida en un núcleo urbano consolidado y diversos barrios que carecían de servicios mínimos, donde se alojaron a los inmigrantes, que construían sus casas, en su mayoría, cerca de los cauces de las rieras. La noche del 25 de septiembre de 1962, que muchos de los aquí presentes recordarán perfectamente, intensas lluvias torrenciales arrasaron nuestra ciudad. Los mayores daños se concentraron en las zonas próximas a las dos principales rieras de la ciudad, la de las Arenas y la riera del Palau. La riera de las Arenas bajaba de Matadepera aquella noche con un caudal de 700 litros por segundo, arrastrando todo tipo de materiales. Los bloques de Sant Llorenç desviaron el curso natural de la riera de las Arenas y la fuerza del agua arrasó el barrio de Gara, causando centenares de muertos. Esta zona se conoce, y la conocéis, como el Triángulo de la Muerte. La riera del Palau discurría por el subsuelo de la Rambla. El colector que pasaba por debajo del puente de la Renfe lo obstruyó. El puente de la Renfe, que hacía de dique, reventó y el agua se llevó todo lo que encontró en su paso. En la Rambla perdieron la vida 82 personas. La riera del Palau llegó hasta la riera de las Arenas, que totalmente desbordada obturó el puente de Rubí. La situación fue dramática. Cuando el agua rompió, arrasó todo el barrio nuevo de Las Fonts, provocando de nuevo la destrucción de un centenar de casas y multitud de víctimas. Nuestra ciudad, Tarrasa, quedó totalmente incomunicada y la gestión de la tragedia por parte de la Administración dejó mucho que desear. No se atendieron las primeras llamadas de auxilio por parte de las autoridades. De las tareas de rescate se hicieron cargo en un primer momento los bomberos y los propios ciudadanos. Aquí veo varias caras que estuvieron aquella noche. Durante los días siguientes el voluntariado siguió multiplicándose. ¿Cómo no recordar a Joaquín Soler Serrano, que a través de su programa de radio en Radio Barcelona dio la voz de alarma y movilizó tanto la ayuda económica como la ayuda voluntaria de la gente de a pie? Toda esta solidaridad mostrada por los ciudadanos dista mucho de la actuación de la Administración. Se recuperó antes la industria y el centro de la ciudad que los barrios de la periferia, que eran los más afectados. El tema de la vivienda de los damnificados no se solucionó hasta 1965. Las autoridades de la época no estuvieron a la altura de las circunstancias. Se ocultó la magnitud de la tragedia y el número real de víctimas. Nunca formaron parte del recuento de víctimas los más de 800 cuerpos que se encontraron en el mar cerca de la ciudad de Cartagena. Nunca se llegaron a contabilizar. En definitiva, la riada del 62 se caracteriza por una serie de irregularidades que se pudieron haber evitado en su momento y de las que nunca se ha derivado en responsabilidades reales. El expediente judicial se abrió en el año 62 y se cerró en el año 1964 sin ninguna responsabilidad real. 56 años después, las rieras de Tarrasa presentan un estado deplorable. Y los ciudadanos de Tarrasa necesitamos un compromiso por parte de la Administración para que nuestras rieras sean seguras y dejemos de temer que algún día la historia se repita. Para velar por ese cumplimiento se ha constituido la Comisión de las Rieras de Tarrasa, tal como ahora explicará mi compañera Irene. Gracias. Bueno, pues la Asociación de Vecinos de Gara, junto a otras 17 asociaciones de vecinos y entidades, formamos parte de la Comisión de las Rieras de Tarrasa, que inició su andadura en noviembre del 2015 y fue iniciativa de unos vecinos del barrio de Gara que se acercaron a la FAB, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarrasa, para pedir
que nos convocaran a los vecinos, a las asociaciones de vecinos colindantes a la riera y poder iniciar una lucha para la limpieza y el mantenimiento de las mismas. Esta comisión está formada por la Riera de las Arenas y la Riera del Palau. Pretende unir esfuerzos para conseguir que las administraciones competentes lleven a cabo una limpieza y un mantenimiento continuado de nuestras rieras, para que dejen de ser un peligro para la ciudad. Desde nuestro inicio y hasta el día de hoy hemos mantenido reuniones con el ACA, que es la Asociación Catalana del Aigua, con representantes del Ayuntamiento, hemos realizado notas de prensa, mandado instancias, hemos hecho manifestaciones, hemos realizado actos junto a estudiantes de la UPC, hemos destinado dinero incluso de las inversiones de distrito para la limpieza de la riera y hemos planteado posibles soluciones. Para conseguir nuestros objetivos se llevó al Pleno Municipal, entre otras propuestas, la de constituir la tabla municipal de las rieras y torrents de Terrassa, que fue secundada y aprobada por todos los partidos políticos asistentes al Pleno y se constituyó de manera oficial en abril de 2018. La Comisión de las Rieras de Terrassa continuará trabajando, como hasta el momento, para impulsar las acciones necesarias, vigilará el cumplimiento del calendario previsto por el Ayuntamiento y se reunirá con el ACA para impulsar también las actuaciones que sean de su competencia. Es de interés de la Comisión de las Rieras de Terrassa que los ciudadanos participen activamente en cualquiera de las actuaciones que se convoquen para conseguir el objetivo propuesto, que no es otro que una mejora notable de las rieras de nuestra ciudad, que llevan prácticamente 50 años en abandono. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana y soy miembro de la Asociación de los Niños Desaparecidos de la Riada. Bueno, estaba un poco intranquila porque no llegaba. Hemos encontrado un atasco, que es la que, bueno, es la que interviene después de mí. Estamos un poco así, pero bueno, todo llega a su tiempo siempre. Bueno, justo nosotros hemos dejado esta parte, las dos partes que consideramos más importantes para el final, que es la parte de los desaparecidos y la parte de los voluntarios. Para nosotros, los desaparecidos como asociación y desde nuestra experiencia personal, son una parte muy importante, porque después de consultar los archivos, de varias lecturas y de mucho tiempo hablando con otros testimonios, nos hemos dado cuenta de que los desaparecidos son simplemente una cifra en un listado. Cuando lees o consultas el archivo, se refieren a ellos como un número de desaparecidos. Pero para nosotros, a modo personal, por nuestra experiencia familiar y a través de los testimonios que hemos compartido desde la asociación, vemos que los desaparecidos son mucho más importantes de lo que pensamos. Porque el desaparecido hoy día es esa herida que ha quedado abierta, que no se ha podido cerrar, porque no has podido hacer el duelo, no has podido coser el duelo, como nos explicará ahora Neus en un rato. Entonces, consideramos que el desaparecido, que parece que sí es un número, es muy importante, porque a día de hoy, y hemos conocido personas que, como nuestra madre, perdieron a sus hijos y no encontraron el cuerpo, tienen la herida súper abierta y creemos que se merecen una atención especial, sobre todo en el caso de los niños, porque siempre hemos hecho la reflexión de que un desaparecido, un adulto, se pierde y sabe volver a su casa, un niño no. Y el hecho de saber qué pasó con ese niño que nunca volvió a casa siempre será un interrogante para las familias. Entonces, llegando a la reflexión, la hacemos aún más allá y hemos llegado a hacer, fijaros, hasta 3 grupos, incluir al desaparecido en 3 grupos diferentes, ¿no? Uno sería el desaparecido que forma parte de los cadáveres de los adultos y niños que están fotografiados y recogidos en el expediente judicial, que se puede consultar en el archivo comarcal. En este expediente aparecen muchos cuerpos de personas que no fueron identificados, perfectamente fotografiados y descritos con descripciones concretas, y piensas, bueno, parte de los desaparecidos de muchas familias pueden formar parte de estas fotografías. Que de paso quiero comentar que estas fotografías están recogidas
gracias a la gran labor que hicieron los voluntarios de la Brigada de la Muerte, como nos explicará José María Pien dentro de un momento también. Entonces seguimos reflexionando, bueno, ¿dónde han ido esos desaparecidos? Pues quizá otro grupo de desaparecidos formará parte de esos cuerpos que fueron a parar al mar y que nunca se encontraron. Porque bueno, ahora hace un momentito mi compañera hablaba de los hasta 800 cuerpos que fueron a parar a Cartagena y que no formaron parte nunca del recuento. Con lo cual nos está diciendo, bueno, a lo mejor uno de esos desaparecidos también puede ser parte de esos cuerpos. Pero yendo más allá aún, para nosotras, como desde la asociación y nuestra experiencia personal, hemos descubierto que hay otro grupo de desaparecidos. En este caso nos referimos más a los niños desaparecidos de la Riada, y de ahí el nombre de nuestra asociación. Los niños desaparecidos de la Riada forman parte de este grupo de niños que desaparecieron y de los cuales no hay registro ni dato documental alguno. O sea, no figuran en ningún registro entradas ni salidas de niños que fueron acogidas a la espera de que sus padres, los familiares, los fueran a buscar. No hay rastro documental. En cambio, sí que hemos encontrado en los archivos y con las lecturas, es que hubo una oferta y una demanda de niños. Si vais al archivo comarcal de nuestra ciudad, podréis consultar allí las cartas de adopción que solicitaban muchas familias de España y de fuera de España. O sea, llegaron cartas al ayuntamiento, a organismos de católicos, a través de la radio, solicitando niños en adopción. Si hay una demanda es porque debe de haber una oferta, y si hay una oferta, esos niños deberían de estar registrados en algún sitio. Niños que se quedaran sin familia o que no encontraban a los suyos, debería de existir un registro que no hemos sabido encontrar en ningún archivo. Dicho esto, lo que queremos decir es que lo que sabemos seguro o creemos, no sabemos seguro porque evidentemente no estábamos allí en el año 62, es que no hubo una preocupación en ningún momento de conciliar a las familias. El interés primordial fue recuperar la ciudad, recuperar la economía, que todo volviera a su estado normal, ocultar la tragedia, la magnitud de la tragedia, que fue más todavía de lo que se dijo, y las familias, pues quien no encontró a sus hijos da igual, no hubo una preocupación por conciliar. Yo leeré una carta, he cogido una al azar, porque ahí es, bueno, hemos puesto unas cuantas copias de aquí que podéis coger quien tenga interés, ¿no? Hemos cogido una al azar para que os hagáis una idea de las cartas que iban llegando y cómo se gestionaba un poco todo. Era una carta que viene de Logroño, de una viuda de Logroño, y dice: querida N, no sabemos a quién se refiere, te ruego por favor mires con interés a ver si en este desastre de Tarrasa ha quedado alguna niña que yo pueda adoptar, y si fueran 2 o 3 hermanitos a mí me daba igual, siempre que entre ellos haya una niña, pues cada día que pasa me siento sola. Si necesitan informes económicos, di que pregunten al Banco de Bilbao de Logroño. Por favor, que tus superioras pongan interés y me contesten cuanto antes. Yo cada día sigo más deshecha. Saludos. Bueno, esta señora quería una niña, pero bueno, que si le caían 2 o 3, pues también también le iba bien, ¿no? Siempre, pues, un poco es para que os hagáis una idea de que si existen estas cartas es por algo, es la evidencia que tenemos nosotros. Nuestro trabajo es difícil, Neo lo sabe también y os lo explicará, pero bueno, no vamos a desistir porque también ya sabemos de casos de niños adoptados de la Riada, y eso pues nos impulsa cada vez más a intentar que como mínimo, si hay alguna familia que aún está a tiempo de encontrar a su hijo o hija, pues si podemos ayudar en ello, nosotros es nuestra función principal. De hecho, Neos os explicará ahora, y nuestra intención, y creo que la de ellos también, es colaborar con el Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores y firmar un convenio, y a través de ellos poder tener más facilidad a los archivos, incluso poder conseguir que la gente que no ha hecho el duelo, que sigue con la herida abierta, bien porque no encontró a su familiar o bien porque por la situación que vivió, pueda tener el acceso a la ayuda psicológica que en su día no recibió, y a través de ellos al firmar un convenio con el Colegio de Psicólogos de Barcelona para poder, desde la asociación, que haya gente que quiera y necesita ayuda psicológica a día de hoy, que la hay porque no la han olvidado, pues poder derivar a estas personas al Colegio de Psicólogos y poder ayudar en lo que podamos. Nuestra intención es recoger
testimonios, compartir todos los recuerdos que podamos con las personas, ayudar en lo que podamos. Si vamos al registro, vamos al archivo, vemos las fotos de los cadáveres, intentamos encontrar personas, o sea, cualquier cosa, cualquier ayuda para nosotras es poca. Y bueno, eso es todo un poco la idea. El objetivo de nuestra asociación es buscar una respuesta a ese grupo de niños desaparecidos y en el camino pues ayudar en todo lo que podamos a las personas que se encuentran en esta situación como nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Neurot, soy la antropóloga que habéis invitado hoy y en primer lugar lo que quería era acompañaros en el sentimiento. ¿Se oye? No sé. Sí, más cerca. ¿Ahora me oís? Sí. Gracias. En primer lugar lo que quería era acompañar a todos en el sentimiento en un día tan especial como es la conmemoración de los 56 años de las riadas del Vallés. Dicho esto, pues bueno, las conozco a ellas desde que yo empecé mi tesis doctoral sobre el tema de las desapariciones forzadas de menores, y las riadas del Vallés pues formaron parte de ese estudio que realicé yo entre 2012 y 2016. Y de ahí creo que también el ánimo de que os asociarais y de que empezarais a trabajar. Es cierto que bueno, pues con las ideas que tenía siempre Franco de fotografiarlo todo, como dice bien Ana, de tenerlo todo registrado, de saber exactamente qué pasaba, ¿cómo es posible que hubieran niños que se cargaran en coches y fueran llevados a saber dónde y esos niños no quedaran documentados? Esta semana nosotros hemos estado trabajando y nos hemos puesto en contacto y lo hemos intentado ya no sé cuántas veces de hablar con el departamento que ha creado la Diputación de Barcelona, que tiene un convenio con Maternidad de Barcelona en las Llars Mundet para todo lo que son las adopciones que hubieron en Barcelona, pues en todos los años que estamos hablando que funcionó Maternidad de Barcelona, pero sobre todo durante todo el tema del franquismo. Estamos intentando a ver si ellos, porque seguro que muchos niños que su destino no se supo cuál era, pudo pasar a través de Maternidad de Barcelona. Si eso lo podemos acabar constatando, ahí habrán archivos y a esos archivos tenemos que poder acceder y poder saber esos niños a quién se dieron en adopción. Por lo tanto, ahí tenemos una pista muy importante a seguir para poder encontrar niños que se dieron en adopción a través de Maternidad de Barcelona, que los hay. Hay muchas familias que bueno, con esas cartas que decís que se pedían niños, eso era una práctica habitual, o sea, cuando había pues niños dispuestos para ser dados en adopción, y más en un tema de catástrofe como fue las riadas, pues ¿qué hacían? Publicitaban que habían niños que no tenían familia, que estaban desamparados, y entonces habían familias que estaban dispuestos a acogerlos. De ahí esas cartas pidiendo niños. Pero es que se llegaban a publicitar en los periódicos. Entonces, claro, dices, ¿y qué les costaba antes de dar a ese niño en adopción o de enviarlo a León o donde lo enviaran, hacerle una fotografía y documentar a esa criatura por si algún día algún familiar lo reclamaba, decir, pues mira, esta criatura fue enviada a una familia de tal población y está en tal sitio? Eso no lo hicieron. Entonces, bueno, tendremos que rascar archivos y vamos a tener que trabajar. Hoy yo he venido especialmente, voy de cráneo, y por eso he llegado tarde, porque estamos en una presentación del libro del que vosotros también formáis parte. Muy poquito, porque es el resumen de mi tesis doctoral, pero estáis ahí. No sé si os han pasado las páginas, no te las han pasado. No os han pasado las páginas, las hemos pedido a la editorial, pero bueno, Ana ya cuando las tenga, pues ya os las facilitará. Estoy en plena campaña de promoción del libro, por lo tanto me ha sobrepasado a todos los niveles.
me tendré que ir pronto porque tengo que ir hacia Madrid, o sea, pero lo que sí que quería hoy, sobre todo, era firmar el convenio de colaboración entre el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores y la asociación. ¿Eso que nos da pie? Pues lo primero de todo, a lo que os decía Ana. El Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, el año pasado ya firmamos un convenio con el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Ellos tienen una unidad de duelo muy bien, que trabajan muy bien, y que yo ya he hablado personalmente con ellos de vosotros. Cualquier persona que necesite ayuda psicológica porque considera que no ha cerrado bien la herida del tema de las riadas, o se siente, como Ana me ha comentado alguna vez, es que hay personas que se sienten que no hicieron lo suficiente. Eso es como cuando a un familiar se le muere a alguien de accidente y dice: es que no nos hemos despedido, es que ayer nos discutimos sobre si tenía suficiente sal el pollo, ¿no? Entonces, eso es algo que cuando hay una muerte traumática nos queda a todas las personas. Siempre tenemos esa sensación de no haber hecho lo suficiente, o de no habernos despedido, o si le hubiera podido decir, o si hubiera podido hacer. No os quedéis, por favor, con esta sensación. Fue un accidente climatológico, pero un accidente. Todo el mundo que estuvo en esa riada hizo todo lo que pudo. Y, por ejemplo, la madre de ellas no pudo hacer más porque estaba inconsciente. Por lo tanto, o sea, esa culpabilidad de si yo hubiera hecho, quitárosla de encima, por favor. Pero los que necesitéis ayuda psicológica, no lo dudéis. Ana y Montse tendrán el contacto de la persona con la que tienen que hablar en el Colegio de Psicólogos, os atenderán y os ayudarán. El día 28 de noviembre en el Colegio de Psicólogos se va a hacer un acto por la unidad de duelo sobre el tema de cómo asumir las desapariciones forzadas. Por parte nuestra estáis más que invitados. Ayudaremos en lo que podamos, colaboraremos en lo que podamos desde el observatorio, haremos todo y más para que podáis reconfortaros en cuanto a vuestro estado personal anímico, pero también vamos a hacer todo lo imposible para encontrar a esos niños, que ya no son niños, que son adultos, pero como mínimo saber dónde están, en qué familias fueron a parar, y esa documentación, por mucho que os digan, os pertenece, son vuestros seres biológicos y por lo tanto son vuestra familia, y estáis vosotros por encima de cualquier adopción que se hiciera bajo el amparo de la ayuda, de la caridad o de lo que lo quisieran revestir. Son vuestras personas, son vuestros, y por lo tanto vamos a luchar para encontrarlos. Desde el observatorio, no sé si tenéis alguna pregunta que nos queráis hacer, para, no sé, cualquier duda, cualquier cosa que nos queráis preguntar, estamos aquí para responderos lo que os haga falta. Yo creo que es mejor, si no os importa a vosotras, que pasemos el micrófono y que si alguien tiene una pregunta en concreto, pues que nos la haga, ¿eh? No sé qué os parece la idea. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El caudal de agua que bajaba de la tierra de San Lorenzo, ¿cuánto ha dicho que era? 700 litros. 700 litros, dicen, por segundo. Es una cantidad de agua imparable. O sea, eso es que no se podía hacer nada contra esa trompa de agua. Es un accidente natural y por lo tanto no se puede hacer absolutamente nada. Por favor, que nadie se sienta culpable, es lo más importante. Y otra cosa, que no sé si vendrá el caso, de la riera, de la primera riada a la segunda, ¿cuántos años pasaron? Meses. No, de la primera a la segunda, 20 años creo yo. Esa fue la tercera. Vale, estoy confundido porque yo tengo aquí el periódico de Tarrasa 11 años y ponía que hacía 20 años.
Sí, perdón. De la primera tragedia del 62. Perdón. Sí, mire, en todo caso las consultas las haremos al final. En este momento era alguna consulta relacionada con el observatorio, por si Neos tuviera que irse antes. Alguna pregunta a nivel de pues cómo se pueden consultar en los archivos, algo relacionado con la unidad de duelo, si tienen alguna consulta relacionada con este tema concretamente, y si no, luego al final del acto sí que entraremos a valorar todos los datos, a contrarrestar y a intercambiar opiniones y todo. Entonces, ¿alguna pregunta para Neus Roig, por favor? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? Espera un momentito, le traigo el micrófono. No cal. No cal. Suposo que et consta que en aquells dies a la parròquia principal de Terrassa, el Sant Esperit, allà hi anaven famílies a demanar aquests nens. A partir d'aquest fet es podia buscar aquí a Terrassa qui va anar-hi. No. És que, a veure, el tema està... No sé si se me sent sense micrófono. No, sense micrófono. Me dan una. ¿Sí? ¿Estamos? INT. Sí. El tema està que... El tema està que tota criatura que es va donar amb adopció tenia que anar documentada. O sigui, perdón, hablo en castellano. Lo que no podían hacer era, pido un niño, lo cojo, lo entrego y no sé ni a quién, ni cómo, ni de qué manera. Eso no es legal. Tenían que documentar. Primero, lo lógico hubiera sido hacerle fotografías a la criatura, describir la ropa que llevaba, saber más o menos en la zona que lo habían encontrado y después documentar que se entregaba en acogida a tal familia, no dado en adopción, sino que la familia se lo quedara hasta, bueno, pues si no había nadie que lo reclamara, pues esa familia lo cuidaba, pero darlo en adopción así, sin más, no es legal. Y eso es a lo que tenemos que intentar llegar a esos archivos. Yo creo que Diputación de Barcelona va a tener que contestar. Ha venido también conmigo la secretaria del observatorio, que es abogada, y esta mañana se ha estado luchando, toda la mañana ha estado luchando para ver si podíamos hablar con esa unidad de mediación de Diputación de Barcelona que tiene el convenio con Maternitat. No han contestado, o sea, yo llevo toda la semana pasada intentando también localizarles, no hay manera, no sé si están de vacaciones, ¿dónde están? Están en las Llars Mundet, por lo tanto, o sea, desaparecer no han desaparecido, están ahí y por lo tanto van a tener que dar explicaciones, o sea, en el año 62 ya había documentación suficiente como para poder documentar a una criatura antes de darla en adopción. Por lo tanto, vamos a trabajar este tema. Cuando hablamos de desapariciones forzadas, los niños que se robaron en los hospitales están en las mismas condiciones que están los vuestros. Esas familias se sienten igual que de desesperadas. Esta semana en Cádiz se están exhumando unas fosas, y de la última que están exhumando, una caja del año 81 ha salido vacía y una caja del año 84 falta dentro de esa sepultura que están exhumando en este momento. De las 50 cajas que tendrían que haber, ya les faltan 3 y hay 3 de vacías. Entonces se hacían irregularidades muy graves y todo eso pues hay que perseguirlo y hay que demostrarlo y hay que trabajarlo. Yo esta mañana pues por el libro precisamente he estado hablando con diferentes periódicos y emisoras de radio. Esta mañana he tenido, bueno, en lo que va de día he tenido 5 entrevistas. A todas les he hablado de que hoy era la conmemoración de las riadas del Vallès.
y todos se les han puesto los pelos de punta porque me han dicho no sabíamos nada de este tema, no sabíamos que habían desaparecido niños. Entonces, bueno, hay que cuantificar estos niños, hay que saber cuántos niños habían censados, cuántos de esos niños están enterrados. O sea, lo primero que vamos a tener que hacer, que eso lo podéis hacer desde la asociación, es una estadística de los niños que habían y de los niños que realmente murieron y de los que faltan. Aparte de los que siempre hemos hablado que no estaban censados porque no habían nacido en Tarrasa, habían venido de otras poblaciones, y esas criaturas pues de alguna manera habrá que buscarlas, pero para eso estáis las familias, para saber, pues a mí me falta un hermano, a mí me falta un primo, pues intentar por ahí de saber el máximo de criaturas que desaparecieron e intentar buscarlas. Y ya os digo, el máximo responsable en ese punto es la Diputación de Barcelona, y habrá que darles pues toda la caña que sea necesaria hasta que consigamos lo que se necesita. En mi opinión, tenéis derecho a buscar a esas personas y a saber dónde están, y después, claro, habrá que hacer pruebas de ADN para comprobar que sí, que la persona que os asigna nos corresponde a vosotros, y esas pruebas tienen que ser gratuitas. Eso es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Tenéis más preguntas? ¿Procedemos a firmar el convenio? ¿Se tiene alguna idea de los más o menos desaparecidos? ¿Cómo? ¿Hay alguna estimación? La asociación creo que los tiene cuantificados más o menos en unos 200, ¿no? Sí. A ver, no tenemos cifras y no queremos equivocarnos y darlas. Si ahora me preguntara cuántas hay y yo pudiera responder con seguridad, diría de los testimonios con los que yo he hablado, 10, 12, no diría más. Pero sí que es verdad que consultando los archivos hemos visto entradas y salidas en centros de acogida de niños que en cuestión de 2 meses pasaron de 150 a 0. Claro, en 2 meses esos 150 niños, en realidad vinieron las 150 familias a buscarles o no, o fue una parte de familias que sí, que encontraron a su hijo, y el resto no se sabe. Si en un centro llegan 150 niños sin padres y en 2 meses el registro es 0, es por algo. ¿Qué pasa? Somos una asociación pequeña, trabajamos, necesitaríamos mucha ayuda, la verdad, hacemos hasta donde podemos, pero la idea es poco a poco ir ampliando más. De hecho, el hecho de hacernos asociación fue justamente por eso. Vamos a asociarnos para poder ayudar a universidades, a gente que está estudiando el tema, sociólogos, historiadores que nos ayuden a rascar los archivos, porque es una faena muy, muy laboriosa, pero te da mucha información y es importante hacerla. Entonces tenemos que hacer ahí un campo de batalla importante, pero no lo descartamos. A ver, paso la palabra a mi compañera. Sí, bueno, es que quería remarcar también que Ana está hablando de la ayuda que hemos necesitado para archivos y tal, pero en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que, al igual que en su día los que realmente ayudaron a nuestros padres y a los otros damnificados fueron la gente de a pie, pues decidimos volver a la gente de a pie, ¿vale? Que por eso estamos hoy aquí, entre otras cosas. Entonces, aparte de toda la ayuda que necesitamos de los archivos, es muy importante difundir lo que se sabe. Es muy importante que llegue a cada rincón de Tarrasa, que llegue a cada rincón de cada familia que ahora ya está fuera de Tarrasa, porque hay evidencias de que incluso los niños pudieran estar en el extranjero. Entonces, necesitamos de la ayuda, vamos siempre contra reloj, porque las personas que en su día están ya muy mayores, algunas ya no están y no nos pueden ayudar. Entonces, correr la voz, por favor, los que sepan algo, los que conocen algún familiar, algún amigo, algún hijo, alguno que le faltó un hijo, a uno que le faltó, sobre todo, que se sepa. Porque sabiendo, si también hay algunas de esas personas que sobrevivieron, alguno de esos niños que sobrevivieron, pues pueden a lo mejor ellos también empezar a buscar a sus familias de origen si saben que esto pasó. Si no se sabe, no se podrá buscar.
Entonces, por eso hemos vuelto a la gente de a pie, a vosotros, para que nos echéis un cable, no solo ya a nivel de registros y de estudios, sino a nivel de difundir, divulgar y, por favor, si alguien sabe algo, pues que se ponga en contacto con nosotros. Si alguien quiere explicar su testimonio, porque también nos hemos dado cuenta de lo que hablábamos antes, quien sufrió la tragedia realmente no ha cerrado la herida, la tiene a flor de piel. Y realmente escuchar sus testimonios a veces ayuda. A nosotras nos ayuda a conocer más lo que pasó. Pero hemos tenido la gran suerte de escuchar testimonios que solo han hablado con nosotros, que hacía 56 años que sufrieron la tragedia y no habían comentado nada absolutamente con nadie, lo tenían en su interior y no eran incapaces de explicar nada a nadie. Escuchar esos testimonios es increíble. Pero lo que es increíble es ver cómo no tuvieron la ayuda psicológica de la que hablábamos antes, ver cómo llevan eso a flor de piel y luego la admiración que sentimos hacia ellos de que a pesar de todo tuvieron el coraje y la valentía de salir adelante, de reconstruir sus vidas, de tener hijos, de trabajar y de luchar. Y todo eso, en la mayoría de los casos, como en el caso de nuestra madre, llevando a sus espaldas la angustia de un niño desaparecido que encima, desde hace 15 años, se entera de que quizá pueda estar vivo. Entonces, por favor, aparte de la ayuda que decía Ana, pues necesitamos también la ayuda de los ciudadanos de a pie. Bueno, me dicen que me toca a mí, o sea que me sigo quedando con el micro. ¿Hay alguna pregunta más para mí? Sí. Si tuvieras, o firmamos primero, firmamos, que se me y después hacemos, sí. Es importante la vinculación que estamos creando en este momento entre la asociación y el observatorio de las adicciones forzadas de menores. Perdón. Que estoy diciendo que es importante el vínculo que se está generando en este momento con esta firma entre el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores y la Asociación de Víctimas de Tarrasa. Por lo tanto, o sea, lo hacemos público en este momento y es súper importante que a partir de ahí trabajemos todos. Hay una cosa que también, por lo que decía Ana, en cuanto a los archivos. España tiene una ley de protección de datos de 50 años. A partir de los 50 años se puede acceder a los archivos. Por lo tanto, no nos pueden decir que no. Y ese, pues a lo mejor si hay algún historiador, si hay algún sociólogo que quiera colaborar, que pueda ayudar, es importantísimo. Porque nos ahorraréis los viajes de tener que venir si aquí tenemos una persona que lo puede hacer y nosotros simplemente le podemos decir cómo hacerlo. Pero es importante que hayan voluntarios, aparte de lo que se está diciendo, de divulgar, de que se sepa, de que las personas que lo han sufrido acudan a la asociación a explicar su testimonio y que todo eso se recoja. Porque a lo mejor en este momento no le damos la importancia. Bueno, pues a mi tía le pasó, pero claro, no sé si lo va a querer explicar. Es que a lo mejor explicándolo, de ahí se puede tirar del hilo y encontrar algo que si no, no lo habríamos encontrado. Por lo tanto, los testimonios orales son importantísimos. Si os parece bien, procedemos a la firma y le paso la palabra a Montse. Buenas tardes, soy Montse de la Asociación de Niños Desaparecidos de La Riada y voy a dar paso a la última etapa de esta charla en la que contaremos con un invitado que es muy especial para nosotras, que tenemos aquí a mi izquierda, ¿vale? Aquella noche del 25 de septiembre, la ausencia de autoridades y la falta de un plan de emergencias para catástrofes fue suplida por el coraje y la valentía de los vecinos, que sin organización ni preparación, poniendo en riesgo sus propias vidas y sin los recursos necesarios, hicieron todo lo que pudieron.
realizando una labor ingente para rescatar heridos, cadáveres y ayudar en todo lo posible a los damnificados. Mención especial a los voluntarios de la Brigada de la Muerte, por la dura labor que hicieron de limpiar y fotografiar los cadáveres para que posteriormente pudieran ser identificados. Y esa labor que hicieron, hoy, 56 años después, aún sigue siendo de ayuda, porque a través de esas fotos hemos podido ayudar a familiares que no tuvieron la suerte ni la oportunidad de ver el cadáver de sus seres queridos, y los hemos podido ayudar a empezar a iniciar la etapa del duelo. Y gracias a esas fotos hemos podido constatar que estos familiares han podido confirmar que realmente fallecieron sus seres queridos, y nosotras hemos podido constatar el impacto que supone el no poder ver el cadáver de tu ser querido, de no poder ver el cuerpo del fallecido. Que llega, es un impacto tal que llega incluso a hacer que la mente niegue si realmente los seres que están enterrados en sus tumbas realmente son tus seres queridos, ¿vale? O sea, nosotros a raíz de, por ejemplo, a raíz de esas fotos nos quedamos alucinadas cuando mi madre, después de incluso, comenta: ostras, yo siempre que paso por la Riera es que me enfado y siempre digo, maldita Riera, y siempre digo, ojalá si algún día mis hijos están vivos me los traiga la vida. Y yo le dije, mamá, ¿cómo que tus hijos? Uno de tus hijos está enterrado hace más de 50 años en la tumba que tenemos. O sea, y ahí nos dimos cuenta que ella durante todo ese tiempo, su mente había hecho la negación, y entendimos por qué cada vez que íbamos al cementerio ella pedía abrir la tumba para poder ver el cadáver de su padre y de su hijo. Y gracias a esas fotos que encontramos, de las que hicieron los de la Brigada de la Muerte, cuando se las pudimos enseñar, ella tuvo que aceptar, ¿vale?, que su hijo y su padre eran los que realmente estaban ahí enterrados. Y hemos ayudado, o hemos intentado ayudar a otras familias en esa misma línea, ¿no? De ahí que no podamos más que admirar y agradecer a estos voluntarios esa dura y difícil tarea que realizaron de la forma más altruista. En recuerdo a todas las víctimas de la catástrofe, queremos compartir con vosotros una frase del gran poeta Miguel Hernández que para nosotros es muy significativa. Mientras recordemos a aquellos que se han ido, siempre permanecerán con nosotros. Y somos muchos los que recordamos. Somos muchos los que aún 56 años después rendimos sentido homenaje a los que se han ido y siempre permanecerán con nosotros. Así como nunca podremos olvidar ni dejar de agradecer la faena de todos los voluntarios, la figura de los voluntarios. Hoy tenemos la fortuna de contar con el testimonio de Josep María Pi, hijo de Antón Pi, uno de los componentes de la Brigada de la Muerte. Josep María, pese a que era un crío muy pequeño entonces, tiene muy vivo el recuerdo de aquellos días. Damos paso a su testimonio. Muchas gracias. Buenas tardes a tothom, buenas tardes. Para mí es un orgullo el hoy poder estar aquí. A través de la última charla que dieron las compañeras, vimos la posibilidad de explicar algo que en muchos libros se ha pasado, se ha escrito, pero no se ha dado el sentido humano de lo que representó la solidaridad en Terrassa, la solidaridad de todas aquellas empresas, de todos aquellos vecinos y vecinas que se movieron para socorrer en primera instancia a todos los damnificados. Sin pensar si su familia o no había recibido, salieron a la calle, dejaron las fábricas, se abrieron la eje, se abrió, los compañeros que estaban allí trabajando, los bocadillos, lo que pillaron, un poco para atender a las primeras personas que llegaban totalmente desnudas. Y ese recuerdo no lo puede prescribir ni un libro, o no lo puede prescribir a veces imágenes. En esta exposición que se ha hecho estos días aquí, hay imágenes que son inéditas, imágenes que reflejan más que palabras lo que en aquel momento se vivía.
hay una cosa de remarcar, y es que la solidaridad, la autoorganización, la necesidad de dar una respuesta inmediata, cuando la administración, primero porque no le dio importancia, el famoso alcalde que teníamos le llamaban el Cuatro Gotas, porque en el momento en que varios vecinos fueron a alarmar de lo que estaba pasando esa noche, no movilizó ni hizo ningún tipo de gesto. Al contrario, dijo que aquello eran 4 gotas y que como mucho bajaba un poco la riada, pero que no le preocupaba. Hubo un grupo de vecinos y amigos que se fueron a Can Carbonell y a otras casas pairales a buscar los tractores para empezar a poner cables de acero para poder cruzar y recoger la gente que de un barrio a otro no podían moverse. Y esto, en aquellas circunstancias, de noche que aún no se había hecho de día, yo tuve la suerte y la desgracia de vivirlo porque tenía entonces 4 años, aún me faltaban algunos días, pero a veces decimos que hay cosas que marcan y que no las olvidas. Con 4 años se puede ser muy perceptivo y se pueden acordarse de cosas que después a los 7, 8, 9 o 10 ahora mismo no serías capaz de responder. Con 4 años recuerdo los llantos en mi habitación de muchos niños y gente que estaba allí, porque nosotros tuvimos la suerte de que nuestra casa, el grupo de los italianos en la calle Josep Tapiolas, fue la única zona que no fue arrasada de todo. El agua llegó al primer piso. Éramos la única casa que tenía teléfono de todo el barrio de Gara, la única. Y allí un poco la gente se fue refugiando para ver, intentar llamar, intentar ponerse en contacto y decir que estaban vivos. De allí, y de los trabajadores, sobre todo, de UNED Hermanos, y fue la primera parte del grupo de trabajadores que se ofrecieron a ayudar, entendieron que la labor inmediata era primero intentar ayudar, pero sobre todo la avalancha que iba a llegar de muertos al cementerio era una cosa que esta ciudad no estaba preparada. Aquello marcó un principio y una forma de entender la vida de aquellas personas que vivieron allí tantos días. Porque aparte de 2 días de estar recogiendo cadáveres por diferentes zonas de Terrassa, venía después el reconocimiento, o los cuerpos que traían del mar, o los cuerpos que traían de otras zonas del Vallés y del Barcelonés, que los traían para acá para intentar ser reconocidos. Cuerpos totalmente hinchados, cuerpos que estaban deformados, cuerpos que de una manera u otra se les tenía que identificar. Esas personas nunca habían hecho nada, nunca habían tratado ni habían tenido ningún tipo de experiencia de esto. Pero tenía muy claro que las personas que habían perdido algún pariente, algún familiar, no podían hacer esa labor y a más alguien la tenía que hacer. Empezaron a llegar algún médico forense. El ejército no llegó hasta el cabo de 2 o 3 días. En algunos casos llegaron antes, pero era tal la desgracia en todo el Vallés y el Barcelonés tampoco daban el abasto. La movilización, la organización de estos vecinos, de estos compañeros, se consiguió a base de tomar la responsabilidad de que aquello lo tendrían que asumir y que esos cuerpos no podían estar muchos días. No había medios para tenerlos, no había los congeladores, o hay medios que ahora se tienen, no se tenían, y esos cuerpos se tenían que enterrar con la máxima de rapidez, pero al mismo tiempo intentar dejar el máximo de medios fotográficos, de alianzas, de todo lo que llevaban los cuerpos que encontraban para que fueran identificados en algún momento. A consecuencia de esto, muchas de las personas que estuvieron en la Brigada de la Muerte quedaron traumatizadas para toda su vida. Y ese, uno de los casos, para mí, no sé si es bueno o malo, pero mi padre, personalmente, la muerte, a partir de aquel momento la entendió de otra manera. Aquí hay muchos amigos de él, muchas personas que convivieron con él, y él, el hecho del cementerio de los muertos era una cosa mística. Él, si tenía que celebrar o hablar algo, iba al cementerio, porque aquello había sido, allí se le había apartado, le había arrancado parte de su vida. Le había arrancado parte de su vida. Pues igual que mi padre, muchos otros compañeros, podríamos hablar del Salvador Giver, el Negra, podríamos hablar, es que podría estar ahora recordando nombres de compañeros tanto de UNED como de otras empresas que estuvieron allí, y no estuvieron porque nadie lo organizara, sino porque ellos se autoorganizaron. La solidaridad en desgracias de estas sale de la propia persona, y esto es una de las cosas que tenemos que recordar y que nos hace ser más personas. Y es que
entender que gracias a la gente que respondió, porque vino mucha gente a mirar. En la calle José Tapiola se tuvo que poner un cartel pidiendo a la gente que dejara de chafardear. Porque cuando una persona está delante de su casa, que lo ha perdido todo, y está sentado con la vista caída al suelo, que encima pasaran grandes coches y grandes autoridades a ver de qué manera pues podían hacer acto de presencia, esto en vez de ayudar, lo que hacía humillar. Yo me acuerdo, tenía 4 años, en una de las fotografías que hay puestas, estoy andando allí jugando y está pues el ejército y están voluntarios con las camillas recogiendo muertos, porque en esa zona, al romper el puente de la Riera, hizo una especie de remolino y fue una de las zonas que se encontraron más muertos. Yo tenía 4 años, me acuerdo perfectamente de cómo desenterraban los muertos. Me acuerdo perfectamente de cuando descansaban los soldados y nos dejaban los quesitos detrás y pasábamos los niños y los cogíamos. Me acuerdo perfectamente de que mi padre, cuando llegó a casa, venía medio muerto de cansancio de tantos días de no dormir y venía con el tifus y yo también lo pillé. Estuvimos 42 días con la casa, con la puerta precintada con yeso, porque tuvimos que estar en cuarentena. Yo en aquellos tiempos me habían operado los dedos, nací con los dedos pegados y tuve gangrena en los dedos. Eso te marca para toda la vida. Igual que nuestro caso, pasó en cientos de casos, en cientos de familias. Una de las cosas que antes han hablado aquí es de la cantidad de muertos que hubo. Yo recuerdo, en el barrio donde estaba, donde habían casas de 2 habitaciones y habían más de 15 personas viviendo. Estas personas no estaban censadas. Estas personas, hoy, muchas de ellas, nadie ha reclamado por ellas. Tarrasa era el camino sobre todo para inmigrantes que iban hacia Alemania. Y en la estación de Fray, la estación de Francia, tenían que pasar en el consulado la prueba, si tenía la dentadura bien o lo que fuera, porque si no estaban perfectos no los dejaban emigrar. Mucha gente venía a hacer noche aquí a Tarrasa o venía a vivir unos días aquí en Tarrasa hasta que había mejorado su salud para intentar pasar para ir a trabajar a Alemania. Muchos recordaréis, y supongo que si habéis venido a otras zonas de esta península, en la situación en que se vivía en aquellos años. Por eso que cuando se hablan de cantidad de muertos, no son reales. Los muertos que encontraron en Baleares, o los muertos que encontraron en Cartagena, o los muertos que encontraron en tantos sitios, no están contados ni en ningún sitio constan como ellos. Yo recuerdo de niño haber estado en el juzgado, había un amigo de mi padre que era secretario del juez y nos enseñaba las fotografías que hablaba la compañera, que había muchas más, que en el tiempo y en los traslados se pierden muchos materiales y se pierden muchas de esto, igual que los listados en la Fundación Busquets o en otras fundaciones. Yo no digo que el voluntariado y el buen trabajo de esas casas no sea, pero hubo alguien muy interesado, no sabemos quién, en que hoy nos tengamos que estar preguntando qué ha pasado con esos niños o qué ha pasado con todas esas personas que no constan en ningún lugar. Porque es muy difícil creer de que nada más hubo 800 muertos. Muy difícil. Yo no me lo creo. Muchas gracias, Neus, muchas gracias, Josep María. Si os parece, vamos a iniciar un turno de preguntas o de comentarios. Cualquier persona que quiera preguntar algo sobre datos estadísticos, la riada, dar su testimonio, si fue voluntario, si es familiar de alguien, pues pasamos a dar un turno de preguntas. Como los turnos de preguntas a veces se acaban de forma brusca, queríamos solo deciros una línea. Me levanto un momento. Por si después no nos da tiempo, cuando empecemos a mover las sillas, queríamos deciros a todos y cada uno de los que estáis aquí, gracias por asistir a este acto, por estar, por permanecer y sobre todo por recordar. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar es el momento, ¿eh?
Bueno, només que me ha quedado una duda. Cuando Josep María has dicho que había alguien muy interesado en que hoy estuvierais aquí investigando sobre ello, no sé a quién te referías. He dicho que en aquel momento igual habría alguien que no le interesaba de que hoy no pudiéramos tener todos los nombres, todas las informaciones de esos desaparecidos. O sea, porque hablando de la Fundación Busquets, y no quiero que se entienda mal, ha hecho una función muy buena, pero todos los registros de personas que se tenían que haber recogido en el Santo Espíritu, en la Fundación Busquets, en el asilo que hablaba la compañera de Barcelona, ¿dónde están? El albergue de Matadepera. ¿Dónde están? El albergue de Matadepera, ¿dónde están? No, bueno, más que nada eso, había entendido al revés. Digo, a lo mejor es que alguien dejó como una pista o algo para que se investigara, pero no. Al contrario, perdieron las pistas para que no se encontraran. Hicieron que se perdieran. Sí, hola. Yo quisiera preguntarle a Josep María si con 4 añitos te acordabas de tus apellidos. ¿De tus apellidos? ¿De mis apellidos? Sí, con 4 añitos. Seguro que no. No. Seguro que no. Pero me acuerdo del primer muerto que vi, que fue una niña que había estado jugando el día antes con ella, que era una compañera, que era de donde está ahora, si alguien conocéis, llegar a la plaza detrás de José Tapiolas, el bar 101. Allí había un de estos de animales, había todo de barraquitas, y la niña esa desapareció allí. Había visto muertos, pero como aquella niña ninguna, porque era de mi edad, y cuando la sacaron se la estaban comiendo las ratas. Y eso no lo voy a dar en mi vida. Mi apellido igual no lo sabía, pero sabía muy bien lo que había visto. Gracias. Sí, hola, buenas noches. A mí, claro, te vienen muchos recuerdos. Yo, por un lado, quiero decir que era evidente que hubo mucha gente interesada en que lo de Tarrasa se cerrara. Todos los que habían vendido casas. Yo viví el caso de una familia que se refugió en nuestra casa y que el hombre nos explicaba que para construir la casa sacaba la arena del patio de la casa. Era un poco más abajo del puente del tren, que claro, cuando el puente reventó se inundó todo. Y al niño pequeño, que tenía 2 años o 1 año y medio, lo tuvieron que salvar, que ya estaba en el agua. Entonces, ¿quién es el responsable de que se edificara en zonas que no es edificable? Esos son los responsables. Y eso es la alcaldía, es la gente de aquella época que procuraron tapar todo. Y la otra parte que tampoco habéis citado, que yo no puedo citar nombres porque no puedo demostrarlo, es que con las subvenciones que llegaron, cuando vino Franco y catalanes, los quiero mucho, llegaron subvenciones que la mayoría fueron a parar a los industriales de Tarrasa, que se habían perdido 50 millones de material textil, decían 200, nadie lo comprobaba porque era imposible de comprobar y ellos cobraban. Y eso está sabido por todo el mundo de nuestra generación. Y podemos citar tiendas que estaban en la Rambla, fábricas que fueron inundadas o simplemente que tenían un poco de agua. Todo esto desde la Cámara de Comercio, desde el Ayuntamiento, desde las que había en aquel momento, que tampoco tengo claras cuáles, se tramitaron expedientes y hay gente que hizo verdaderas fortunas a partir de las riadas. Y el tercer punto es decir que yo he descubierto hoy lo de los niños desaparecidos. Nunca había oído hablar, ni en la prensa, ni en el diario Tarrasa, que no es propiamente prensa, nunca había oído hablar de que hubiera niños desaparecidos en Tarrasa. Y la verdad, puede haber unos cuantos. A mí me extraña un volumen de 200, porque lo que sí se movió toda la sociedad es en organizar la ayuda a los damnificados. Y si alguien ha perdido un hijo, a alguien se lo cuenta, a alguien lo apunta.
Y en aquel momento, asistentes sociales, los curas, Cáritas, toda esta gente intentó ayudar. Me consta, a mí me tocó repartir telegramas porque correo no daba abasto, pero mucha gente se movilizó en aquel momento. A ver, nosotros tampoco sabíamos lo de los niños hasta hace unos 15, 17 años, fue una sorpresa, aunque ahora, después de los años que llevamos buscando, intuimos que no es tanta sorpresa para mucha gente, como, o sea, que igual que lo que estaba diciendo de las ayudas y todo esto, que también lo sabíamos, pero no a la cantidad tan increíble que descubrimos después, tenemos la intuición de que también es como un secreto a voces que mucha más gente de la que pensamos lo sabe. Esto por un lado. Por otro lado, lo que dice un padre que pierde a su hijo lo busca, sí que lo buscaron, claro. Buscaron donde sabían que podía haber. Llamaron a las puertas del ayuntamiento. Buscaron en donde les decían hay niños en el albergue, donde decían han aparecido cadáveres, allí que iban a buscar. Buscaron palmo a palmo la riera. Pero el ayuntamiento le dijo, están muertos. No, le dijo, lo único que tiene es anotado en el lápiz, en el libro de familia, anotado una anotación al lápiz que pone desaparecido. Eso es todo el informe del ayuntamiento en cuanto a la ubicación, de dónde estaba esa persona, ese niño. Una anotación en lápiz, no es la primera que hemos visto alguna más de testimonios que hemos compartido en la asociación. Claro, 200 serán muchos, 100 serán muchos, 50, es igual, solo que hubiera 30, pero que se hubieran adoptado irregularmente ya sería mucho. Lo cierto es que a día de hoy sabemos ya de algunos casos más y las cartas, el volumen de cartas llegados de toda España es que te da una evidencia. Hay una oferta y hay una demanda y eso no lo podemos negar. Cuantificar es muy difícil. No podemos cuantificar los cadáveres, las víctimas, como dice José María, porque había muchísimas personas que no estaban censadas. Pero lo cierto es que cuando alguien pide es porque... Pero a nadie se le pedía el censo. No, pero... La gente, si tenía el DNI, se movilizaba, buscaba familiares no, a ver, yo no pongo en duda, no lo pongo en duda, simplemente... Solo para que se haga un poco una idea, eran personas que lo habían perdido todo, que habían acabado de sufrir una catástrofe y que no tenían medios para buscar, porque si ya no tenían medios antes, mucho menos después. Las autoridades no ayudaron. Y una frase que quizás resume muy bien todo esto, es la frase que dijo mi madre cuando se enteró, cuando se recuperó del shock, cuando le dijimos que sabíamos de niños que habían sobrevivido a la riera y habían sido adoptados, cuando se recuperó del shock dijo, yo dejé de buscar porque me dijeron que habían muerto y porque jamás podía imaginar que alguien que encontrara un hijo que no era suyo no lo pudiera devolver. Y como mi madre, hay más casos. Y por un lado hay casos así. Por otro lado, aparte de las cartas que solicitaban niños en adopción, también encontramos otras cartas muy significativas. Yo me acuerdo perfectamente de una que me impactó mucho, de una niña de Sevilla de 15 años que le decía, señor alcalde, por favor, contéstenos de una vez. Mi abuela le ha escrito 4 veces ya, preguntando por sus hijos y por sus nietos. En ese momento yo pensé, aunque fuera verdad que esos hijos fueran huérfanos, había tíos, había abuelos, había familiares preguntando por esos niños, pidiendo información sobre esos niños. Y las administraciones, simplemente que los hubieran puesto en un albergue, en un hospital, y hubieran dicho, no por televisión como dijeron, porque los familiares de esos niños seguro que no tenían televisión en la época, porque muchas cartas dicen, por televisión hemos sabido que hay muchos niños que han sobrevivido y queremos en adopción. Simplemente que lo hubieran radiado por radio, hubieran escrito un telegrama a los alcaldes de todos los pueblos de España diciendo en tal sitio, en tal hospital, igual que mi madre recorrió cualquier sitio donde le decían, los familiares de esos niños hubieran venido y hubieran podido agruparse con su familia biológica. Pero les fue más fácil, o quizá más lucrativo, o pues entregarlos fácilmente, como, mira, hay un caso descrito en el libro de Ferran Salas. Este caso fue el niño, o la niña, una niña, 2 o 3 añitos,
llega al ayuntamiento de Rubí, como aquí cuando llegaban a tal, el alguacil de la época dice, ay mira, conozco un matrimonio alemán que a lo mejor la quiere. La vistieron al matrimonio alemán y eso está documentado y se sabe quién es, porque su tía hizo una investigación. Eso fue más fácil. Aparte de que en la investigación que hizo este periodista también se habla de que había cartas en la Diputación de Barcelona que ofrecían dinero a cambio de estos niños. Entonces, si hay tal oferta, o sea, si hay tal demanda, se intuye que a la fuerza tuvo que haber una oferta. Después, la pregunta que han hecho antes de lo de si con 4 años te acuerdas de tus apellidos, yo intuyo que es porque, claro, un niño pequeño, claro, debía decir sus nombres y apellidos, pero con 3-4 años no los dices. Pero no solo eso, es que aunque con 3-4 años tú sepas tus nombres y apellidos, después del shock que supone ser arrastrado por las aguas, encontrarte en un sitio desconocido, que te digan que tus padres han muerto, ahí se te olvida todo. Yo creo que si a un adulto puede hacer una amnesia traumática, pues un niño de esa edad mucho más todavía, ¿no? Con lo cual les fue mucho más fácil a quien lo hiciera todo esto, pues les fue mucho más fácil. Y un niño más grande, que siempre es la duda que hemos tenido, porque los niños más grandes, que ellos sí que tendrán recuerdos, no han pedido, no han buscado, no, posiblemente o no saben que son adoptados, o les dijeron tu familia ha muerto y has tenido la gran suerte de que te hemos adoptado. Y también hay algún caso que no quiere saber nada del tema, ¿vale? Que es normal también, ¿no? No sé si... Tenéis que tener en cuenta también que cuando se habla de cifras, no solamente se está hablando de Tarrasa. Hubieron más poblaciones que sufrieron la catástrofe y por lo tanto cuando se habla de niños desaparecidos alrededor de 200, tenéis que contar por dónde pasó toda la riada y las poblaciones que quedaron afectadas. Estamos en una época, en los años 62, que es cuando empieza todo el tráfico de menores en España en cuanto a la venta de niños. Eso es otro de los temas que también tenéis que tener presente. Por lo tanto, como dice Monse, muchos de esos niños, pues a lo mejor a cambio de ellos se recibió una compensación económica. Todas esas cosas no las perdáis de vista. Es importante que lo sepáis. Respecto a la última consulta que ha comentado sobre cómo se lucraron ciertas personas, empresas, etcétera, yo os invito a leer el libro de Ferran Salas que está en la biblioteca de la biblioteca del Distrito 6 y en cualquier otra biblioteca pública. Es un libro muy interesante a nivel documental y efectivamente sí, hubo gente que se lucró abusivamente de las indemnizaciones y del dinero que llegó de toda España y de fuera. Sí, lo hubo, es cierto, está documentado. El libro de Ferran es un claro ejemplo y lo podéis leer. Lo que pasa es que aquí, hoy precisamente, queríamos dejar un poco de margen todo el tema de las industrias y el dinero y la gente que se lucró, porque queríamos hablar de las víctimas, de los desaparecidos y de los voluntarios. En la última charla que hicimos en el barrio de Gara sí que hablamos más de este tema, de dónde se desvió este dinero que llegó, porque llegó y no llegó donde tenía que llegar. Muchas familias les prometieron pisos, les prometieron ayudas, no llegaron. Yo conozco personalmente a una persona a la que le prometieron un piso. Franco dijo darle un piso a esta persona, se hizo un expediente para darle piso a esa persona y ese piso nunca llegó. Nunca llegó. Pues ese caso también está documentado en el libro de Ferran Salas. Lo que pasa es que hemos querido dejar esa parte un poco más al margen porque en este aniversario lo más importante para la asociación son las víctimas y los voluntarios. ¿Sí? Bueno, no, ya me oís. Nada más comentar una cosa. En la última charla que se hizo, vino un compañero, un amigo mío, que no ha podido venir porque no puede hablar, porque cada vez que habla del tema se rompe. Y es un vecino nuestro, un vecino de muchos compañeros de los que estamos aquí, que era niño entonces, de mi misma edad, que su casa se la llevó, se salvaron por milagro, por milagro. Y él era una familia de 8 hermanos. En aquellos momentos con que no podía la familia atender a nada, porque de esto los primeros recursos fueron llegar a la fábrica, que ellos fueron de los niños que estuvieron en la EG. Inmediatamente
cuando se empezó a construir las casas de madera, las famosas casas de madera, la solución universal de esta ciudad, donde abundaban más las ratas que las personas, de una manera u otra la familia esta buscó dónde recolocar los niños para poder tirar la familia adelante, pero que al mismo tiempo pues alguien les ayudara. Eso no quería decir que daban los niños, sino que en una familia de 9 pues buscaban familias pues que les echaran un golpe de mano y que estuvieran por los niños mientras se salían del bache. Él explica que mientras estuvo viviendo con esa familia, que era una familia pues adinerada de Tarrasa, pues bueno, le compraban ropa, lo vestían, comía, pero hubo un momento que a ese señor le salió un trabajo en Estados Unidos y sin comunicar nada a la familia estaban preparando el viaje para llevárselo. Hubo una vecina que se fue corriendo y le dijo: ¿vas a permitir que se lleven a tu hijo? Se tuvo que presentar a la casa, no la dejaron entrar, se fue al cuartel de la Guardia Civil y con un par de números llegó a la casa a exigir que le entregaran el niño. La ocurrencia de esa familia, al ver que no se lo podían llevar, fue desnudarlo en pelotas y entregarlo a la familia. Tal como lo hemos cogido, te lo devolvemos. Yo, con eso, se tuvo suerte o desgracia, no sé qué hubiera sido de su vida, pero al menos no fue robado de las manos de su madre. No fue robado de las manos de su madre. Y eso pasó. Y eso es testimonio. Y me hubiera gustado que hubiera estado aquí, pero es que se rompe. Es que se rompe nada más pensar en lo que significaba para ellos, que no tenían nada, que lo único que tenían era el amor entre hermanos y el amor con sus padres, de haberse salvado de aquella desgracia, de que se les prendió fuego a la casa de madera y tuvieron que buscarse la vida porque no hubo otra salida, porque aquellas casas más de una se incendiaba, porque la calefacción era toda a base de carbón que tenían que ir a robar a los pasos nivel de la Renfe, las bolas famosas negras que recordaréis que eran tóxicas y tenían que dejar la puerta abierta porque si no se morían asfixiados. Y esa era la situación de las familias de entonces. No olvidemos todo eso, porque cuando olvidamos eso somos incapaces de comprender el porqué de mucha gente, de muchas familias que perdieron a queridos, desistieron. Eso no quiere decir olvidaron, desistieron de estar chocando contra la administración. He dicho antes que en casa había el único teléfono de la familia. Mis padres siempre me han recordado de que las familias que realmente perdieron, esos no cobran. A las familias que no perdieron casi nada, estuvieron reclamando hasta la saciedad y sacando hasta la saciedad ayudas que no les pertenecían. Lo mismo pasó en Industrias, o alguien recordará lo que pasó la Escuela Francia, que se construyó muchos años después de la riada con dineros que era para ayudar. Y cuando el gobierno francés exigió dónde había ido ese dinero, apareció la Escuela Francia. Eso parece que lo olvidamos muy deprisa. Que no volvamos a cometer esos errores. Por eso es importante concienciarnos de que está en nuestras manos. Evitar de que se construyan casas como las que se construyeron en la riera en la avenida del Vallés. Casas que se vendieron en terrenos que no se podía construir. Bloques de pisos que se hicieron a ran de riera, que eran zonas que no se podía construir. Y lo hemos permitido. Y se sigue haciendo. Se sigue permitiendo que la riera esté como esté. Que la memoria no nos falle y que de verdad no callemos una vez más. Bien, a ver, yo quiero explicar un poco de la historia, quizás. Yo en el año 48 vivía a 50 metros de la riera, continúo viviendo siempre en el mismo sitio, por tanto yo las he visto de todos los colores, a pesar que la administración dice que cada 500 años aparece una riera, punto. Entonces, con todo esto quiero deciros que bueno, la culpa ¿quién la tiene? Siempre la tienen los mismos. Antes la tenía la administración y ahora la vuelve a tener la administración. O sea, vamos a ver, ACA se lleva 8 millones de euros de Tarrasa, del canon que pagamos todos del agua, por depurar aguas, limpiar rieras y ríos. ¿Pero qué limpieza hace? Hace 56 años que no han limpiado la riera, ni se cuidan de la riera. Hay socavados los duros.
Entonces, ¿qué esperamos? Ahora hemos hecho un comprobante, suerte de la Comisión de la Riera del Palau y la Riera de las Arenas, pues estamos ahí trabajando, pero siempre chocamos con lo mismo, con la administración. No hay dinero, no se puede hacer, no hay esto. Ahora parece ser que el año 2019 posiblemente se hagan unas gestiones, 5 espigones y un muro en las fonts que tendrá unos 150 metros para canalizar las aguas. Y una limpieza posiblemente de aquella manera que ya hemos dicho, queremos que se arranquen las cosas, no que se corten las flores, que eso no nos interesa. Entonces, estamos ya cansados de luchar contra esta administración. Pensábamos que con la democracia todo iba a irnos mucho mejor. Dicen, no tenemos dinero. Coño, para subir los sueldos sí hay dinero. Para hacer cosas por el pueblo no se hace. Entonces ya, yo por ejemplo aquella noche, los del barrio, digamos, de la parte una vez pasada la Riera, pues nos juntamos unos 40 o 50 hombres y fuimos a Egara, o sea, visitando casa por casa a ver si había muertos y los fuimos poniendo en una parte de las aceras. O sea, quiere decir que luchábamos en contra de todo aquello, pero no fue la culpa. ¿Quién fue la culpa? La culpa fue lo de siempre. O sea, vamos a ver, el cura de Caninglada, cuando veía trabajar a la gente, llegaba y decía, una multa, 10 pesetas. Así de claro. Y si no, o sea, que es la única autoridad que había, el cura, porque de esa manera no iba la gente a misa, que si la gente se tenía que hacer sus casas o sus cosas. Si no se hubiera autorizado, el plan parcial nunca fue aprobado. Se hicieron las casas ilegalmente y ellos lo sabían. Y por lo tanto querían que hubiera mano de obra, pero no le daban casa. No tenían sitio donde vivir la gente, pero no podían, a cambio, digamos, de jugarse la vida. ¿Qué pasó con la Riera? La Riera era una riera como ha sido siempre. Lo que pasa es que como no vivía gente, pues no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los de la Renfe limpiaban la vía, venga, toda la porquería allí. Al final no había paso debajo de la vía. Llegaron los troncos, llegaron lo que llegó, 700 metros. Si hubiera estado limpia la Riera, esos 700 metros cuadrados hubieran pasado sin darse ni cuenta. Pero claro, ¿qué pasó? Pasó que la vía estaba estructurada, aquello fue un pantano y resulta que, claro, subió pues hasta el puente de San Lorenzo. Quiere decir esto que se acumuló un pantano allí que cuando rompió, arrastró con todo lo que pilló. Entonces, este es el riesgo que estamos viviendo desde siempre y continuamos peleando como siempre. Pero yo pienso que algún día se darán cuenta. Ahora mismo hemos hecho unas fotos de la última riera del 17 de agosto y hemos visto que se está trabajando la riera, o sea, está trabajando la riera, el lecho de la riera a 1,10 metros por debajo de la zapata de los muros. Dice que si eso, le quedan 3 metros para llegar a los muros. Cuando eso rompa, se habrá cargado el muro, se habrá cargado todo, sin pintar de bueno. Porque ya le dijimos al alcalde el día 13, tuvimos una reunión, le hemos invitado a que venga, que lo vea, y haremos lo que tengamos que hacer, pero no vamos a pasar por otra del 62. Esto que lo tengan bien seguro la administración. Gracias. Eso es Pueblo Nuevo. Están las casas a los pasos. Y de eso hace 2 años, Bueno, si no hay ningún más testimonio, os comunicamos que el 17 de octubre haremos otra charla en el centro de Las Arenas, de la Asociación de Vecinos de Las Arenas, siguiendo con las mismas inversiones de dinamización del Distrito 6. Y nada, daros las gracias a todos. La exposición se amplía hasta el 1 de octubre. Entonces, todos los que no habéis tenido la oportunidad de ver la fantástica exposición, lo tenéis ahí en el centro cívico, en la sala de arriba, hasta el 1 de octubre. La dirección de la asociación. A ver, la excursión de Las Arenas, que será el día 17, es en la calle Juan 23, 42, 44, 46, enfrente a la escuela. Quiere decir que, si no saben el sitio, la asociación de vecinos... Bueno, está delante de la escuela, delante del colegio, del Juan 23. Hay muchas escuelas de la arena. Juan 23. Pues nada, muchas gracias y damos por concluido el acto. Un momento, solo recordar que estamos haciendo una campaña para coger ideas para que la ciudad tenga un monumento en honor a las víctimas que se lo merezcan, no lo que tenemos hasta ahora.
La gente está enviando propuestas, cualquier persona puede presentar su propuesta, un diseño, una idea para que el ayuntamiento haga el monumento. Iremos ampliando el plazo de propuestas hasta que acabemos todo el ciclo de charradas, con lo cual hasta la próxima del día 17 de octubre podéis presentar propuestas a través de la asociación allí en el Centro Cívico de Las Arenas. Pero bueno, os invitamos a que participéis y a ver qué podemos encontrar, una idea buena para la ciudad. Vale. Gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias. ¿Está tocado hacer la cámara? Sí, toca. Estamos allí metidos.